Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Carlos Coitiño, ex dirigente del gremio bancario, fue integrante de la mesa coordinadora de la Resistencia Obrero Estudiantil, la ROE, junto a León Duarte, Gerardo Gatti y Hugo Cores. Fue director de casinos de la Intendencia de Montevideo en lo que fue la primera experiencia del gobierno de la izquierda aquí en la capital. En el pasado periodo legislativo ocupó una banca en la Cámara de Diputados. Es miembro del Comité Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo. el haber nacido en el interior. ¿Qué deja de impronta distinta a alguien de Montevideo? Bueno, la impronta, el nacimiento solo no define toda esa idiosincrasia que provenir, pero estar permanentemente en el interior genera esa serie de contradicciones, de visiones, que desde, por ejemplo, yo desde Bella Unión, departamento de Artigas, tenía en relación a la capital. La capital es el centro de la política, la economía, la cultura, etcétera, y naturalmente eso pesa mucho. Nos genera una rebeldía frente a la dependencia de la capital del país, pero esas contradicciones también existen en todos los departamentos, y en Bella Unión, en relación a la capital Artigas, también existía. Tal es así que había mucho más disposición en la población de mirar hacia el departamento vecino de Salto que hacia la relación con la capital, más allá de una serie de problemas de traslado, comunicación, desde que yo nací, desde antes que nací, y que aún ahora hacen muy difícil la comunicación, más allá que la tecnología y otros medios de comunicación, más allá del transporte carretero o en tren, genera. Entonces, rechazo, rebeldía, sentimiento de cierta opresión, una dependencia que opera mucho en todas esas demandas de mejoras infraestructurales que se presentan con mucho mayor agudeza fuera de Montevideo, y que hace que focalice en el centralismo montevideano un obstáculo para que no se pueda estar mejor. El punto cero, que está muy cerca, aquí en la Plaza Libertad hasta Bella Unión, es la distancia más lejana que tenemos en la República Oriental del Uruguay. 630 kilómetros. Pero esos 630 kilómetros, que son siempre 630 kilómetros, décadas atrás eran 8.500 kilómetros, exacto, por decir una cifra corta. Mirá, te voy a decir, yo me vine de Bella Unión en diciembre de 1953, y por razones de economía, porque era lo más barato, vine en tren, en la época que había el transporte, fundamentalmente por etapas, y salí un sábado al mediodía de Bella Unión en el motocar, como se marcaba, sí, ese medio de comunicación, y llegué a Montevideo el día siguiente al mediodía, es decir, casi 24 horas en el traslado. Si será importante y si habrá cambiado, pero vamos a entender bien, las dificultades de transporte persisten. Por algo hoy se está planteando, las carreteras como un factor de retraso o de mayores posibilidades en todos los niveles, no solo de producción, sino también culturales, etcétera, que hacen que el acceso, sea más dificultoso. ¿Y por qué esa avenida aquí a Montevideo, recordada con la fecha puntual? Bueno, yo, vine en diciembre del 53 porque había terminado el liceo en Bella Unión, las posibilidades de trabajo eran limitadas. Yo estoy hablando de 1953. Uh-huh. El desarrollo arrocero, azucarero no había todavía, estaba a un nivel que transformara
en ese momento una población de alrededor de 5 a 6 mil, a una posterior ya declarada ciudad, digamos, desde el punto de vista de las formalidades institucionales, con 20.000 personas, que ha vivido una lucha permanente entre lo que es la suerte de la explotación azucarera y que ha tenido los altibajos naturales de las distintas políticas que a partir de los gobiernos centrales, digamos, iban definiendo. Desde un Jorge Valle, que dijo que no había que hacer más ni la caña de azúcar ni la remolacha para convertirnos en importadores de algo que podía producirse internamente. Entonces digo, toda esa problemática hace a la vida de tantas poblaciones fuera del departamento de Montevideo que necesitan un núcleo central de producción que genere fuente de trabajo, pero que genere también riqueza para distribuirse. Pero un muchacho licial en aquella época y en el interior profundo no decidía solo. Seguramente había un consenso familiar para la avenida Montevideo, ¿o no? Era, obviamente, porque además la avenida Montevideo, y en mi caso fue muy circunstancial y después me quedé, digamos, porque yo vine fundamentalmente a prepararme para dar, digamos, un concurso de ingreso al Banco de la República que tenía sucursal en Bella Unión, y que en las miradas que allí había era una oportunidad. ¿Qué es lo que sucedió? Me vine a Montevideo, como tantas cosas en el funcionamiento de las empresas públicas, el examen se fue, digamos, demorando, y me hizo buscar otras oportunidades y ingresé en un banco privado, el entonces llamado Banco Territorial del Uruguay, propiedad, digamos, en la dirección fundamentalmente de un productor industrial textil como Martínez Reina, digamos, que me dieron la oportunidad de un concurso, un ingreso, y aún así seguí preparándome, y cuando surgió la fecha, que fue ya con un año largo de mi permanencia en Montevideo, se da, gano el concurso, pero no logro el destino que quería, que era volver a Bella Unión, y me ofrecen, digamos, porque eran las vacantes que había en Bichadero, digamos, del departamento de Rivera. Y en ese momento yo acá seguí estudiando fundamentalmente ciencias económicas, y al mismo tiempo empieza lo que todo joven sucede. Me ennovié, fui formando la familia, y bueno, ya fue, digamos, contra esas raíces, familia, hijos, fue muy difícil. Ganó Montevideo. Y ganó el bancario, que en aquella época era como sacar el 5 de oro. Entrar a un banco era casi o más que sacar un 5 de oro. Había dos, digamos, el triple M, marido de maestro mantenido, o, digamos, el trabajador bancario, que efectivamente tenía, desde el punto de vista comparativo en lo laboral, digamos, salarios muy superiores a lo habitual. Superiores. Y en el estatus general también. Bueno, quien se casaba con un bancario en el pueblo, hablemos con franqueza, en el interior era también para esa familia como un 5 de oro. Me han contado historias que son increíbles. Exacto, es así. Tú fuiste protagonista también de esa etapa. Y de esa batalla cultural, porque en alguna medida es eso, ¿no? Es así. ¿Y cuándo comienza la militancia? ¿Cuándo comienza el interés político? Yo ingreso al Banco Territorial en julio del 54, y a los 6 meses yo venía con una influencia muy en lo social, muy de defensor, digamos, temas, digamos, que lo vas aprendiendo en un Bella Unión muy particular. Todavía no se habían procesado, cuando yo me vengo, las marchas cañeras.
digamos. Pero ya había un germen que era producto, digamos, consecuencia de la producción de arroz y azúcar, no tan desarrollada la de azúcar, donde el trabajo zafral y la explotación eran un fenómeno, digamos, que te hacía aprender, aunque no estuvieras haciendo esa experiencia directa. Y a los que estábamos allí, jóvenes, digamos, veíamos esos niveles de explotación donde el dueño de la empresa productiva de arroz o de azúcar al mismo tiempo era el cantinero, era toda esa historia que después el Bebe Sendik, digamos, la encarnó, la desarrolló, organizó, tanto efecto desde el punto de vista ideológico, político, generó. Estamos compartiendo el punto de vista, las reflexiones del dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo, Carlos Coitiño. Y formalmente, ¿cuál es tu primer ingreso a un grupo político? Bueno, esa, digamos, yo te diría que mi esencia, yo la militancia sindical la empecé a principios de 1955 en lo que se llamaban las comisiones representativas de los bancos, que era el organismo de base de la Asociación de Bancarios del Uruguay. A partir de ahí vienen fenómenos de relación, digamos, me encuentro con compañeros como Hugo Cores, el trabajador del Banco Seguro del Estado, con el cual habíamos tenido algunos, digamos, contactos en el desarrollo de la actividad sindical, pero teníamos miradas distintas. Yo había empezado en la lista 3 de bancarios, que era una visión intermedia, no era lo que me fue la vida marcando, y a partir de ahí mi inserción y relación con el movimiento sindical, digamos, en general, no a lo interno, y allí, digamos, participar en todos los procesos de discusiones entre las distintas corrientes que se expresaban y que fueron paulatinamente convirtiéndose en la tendencia sindical, que era una respuesta a lo que era la fuerte incidencia que militantes con visión, fueran orgánicamente o no, digamos, integrantes del Partido Comunista del Uruguay, digamos, nos hacía tener expresiones distintas. En esa etapa, bueno, primero que nada con Hugo Cores, que hicimos una experiencia, yo me encuentro en realidad en la militancia cotidiana, más allá de los encuentros, digamos, la banca oficial y la banca privada tenían dificultades de integración. La banca privada tenía desde el punto de vista salarial mejores condiciones de trabajo, y eso le generaba ciertas diferencias, incluso problemas ideológicos que venían del pasado, ¿no? En lo que la integración de trabajadores no era fácil, digamos, que madurara con facilidad, digamos, en la cabeza del trabajador bancario. O sea que durante mucho tiempo tu fuerte, el grueso de tu actividad era política, pero a través de los gremios, gremialmente. ¿Qué es lo que sucede? Vienen, digamos, los congresos de la CNT, las corrientes que se expresan, que debaten, y en esas nos vamos encontrando con otros militantes, digamos, como Gerardo Gatti, como el Loco Duarte, pero el que en realidad el bichito, digamos, de la participación política fue Gerardo Gatti, que desde la militancia en el Sindicato de Artes Gráficas tenía una visión de no separar tanto la actividad sindical de la actividad política. Anarcosindicalistas, para resumirlo de alguna manera. Poco más que eso, poco más de eso, porque ya viene la Revolución Cubana, viene la definición de compromiso y apoyo con la Revolución Cubana, y eso hace dentro del anarquismo que haya separación y se abrían corrientes distintas
que con la relación con el Estado tenían un rechazo, digamos, brutal. En ese contexto es que Gerardo empieza todo un proceso de intercambio donde me va metiendo la preocupación que no alcanza solo con la actividad sindical, sino hay una articulación con el problema de toda la sociedad que se expresa con claridad en la política y que hace que paulatinamente empiece a crecer, digamos, la semillita que después en el año 75 genera el Partido por la Victoria del Pueblo. La idea de partido, que no era la que íbamos llevando con una mirada más, que en lo sindical estaba lo más importante de la actividad, lo cual no quiere decir que desde el punto de vista de la sensibilidad social no hubiera que jerarquizar, porque hoy sigue teniendo valor lo que es esa expresión de la actividad social organizada, que después enseña muchísimo para la organización de los distintos sectores políticos, en la izquierda, en el progresismo, donde sea, que en realidad maman aspectos organizativos que vienen de toda esa herencia que viene de los trabajadores de todo el siglo pasado. Yo te pregunto a boca de jarro, una canción, un poema, un texto de una canción que te haya marcado en cualquier etapa de tu vida, en cualquier circunstancia, una en particular. ¿Cuál te viene a la memoria? Bueno, vos me vas a decir que es una barbaridad, la Internacional. La Internacional. ¿Y por qué? Y porque me expresaba una necesidad de comunicación que los pobres del mundo no podían colocarse desde el pequeño territorio, sino que tenía que haber paulatinamente un intercambio, una articulación, digamos, una discusión que habilitara que en vez de algo de seguir mecánicamente las riquezas de la procedencia de cada núcleo de trabajadores, nos enriquece y nos hace ver que país a país, lugar a lugar, esas contradicciones no inhabilitan encontrar el contrario común desde una mirada naturalmente hacia el socialismo. Y vaya, si eso, cuando fuimos paulatinos, vamos a entender, cuando yo ingreso a trabajar en el gremio bancario, sí, la Internacional no se oía. Costaron muchos años. ¿Cuándo la viste tú por primera vez? ¿Te acordás en qué marco, en qué circunstancia? No es fácil, no, digamos, pero aparece en alguno de los conflictos, digamos, de bancarios, y estoy hablando 68, 69. ¿Ahí la conocés por primera vez tú la canción? Exacto. No la conozco, digamos. La incorporás. Me la incorporo como propia. Como propia. La siento como propia. En medio de un conflicto bancario en el 68. Exacto. ¿Y conocerla? ¿En qué momento no te acordás? ¿En qué circunstancia? No, digamos, en cuanto era, vamos a entender, en la izquierda... Sí, pero estando en Bella Unión, estando ya acá en Montevideo... En Bella Unión no llegaba. Ah, ya no. No llegaba. Fue acá en Montevideo. Fue acá. Desde la mirada social, sindical, vamos a entender, digamos, no viene desde la mirada a partir de mis definiciones políticas partidarias de un agrupamiento político. Qué interesante, porque durante mucho tiempo estuvo en el movimiento obrero la discusión si los bancarios eran obreros o no, o eran trabajadores de corbata. Hasta el día de hoy hay gente que lo renueva, esa polémica, y la plantea cada tanto. Lo último me lo recordaba Lalo Fernández, dirigente bancario histórico, y que la Internacional, que pareciera en un dogmatismo alejada de bancarios, que tú la tomaras como propia, ¿no? Exacto. Pero eso, digamos, los procesos colectivos se hacen por la suma y la síntesis de los procesos individuales. Vamos a entender. Soy siempre fervoroso a lo colectivo. Digamos, eso es lo principal y es lo que nos va a llevar a mayores victorias que las que los trabajadores, que los pueblos han venido logrando en este avance que tiene subidas y bajadas, porque en toda mi vida militante siempre hay momentos en que uno siente que la gente
parecería no estar acompañando los procesos, pero de repente, ante un hecho, ante una situación particular, madura una acumulación histórica tremenda, ¿no? Hablando de proceso, me quedo con esa imagen popular que a veces se referencia en la juventud incendiario, siendo mayor bombero. En tu historia, ¿en qué etapa estás? ¿Qué queda de aquel muchachito incendiario? ¿Todo, nada o parcialmente? Todos, digamos, los propios cambios, digamos, que el cuerpo humano va teniendo, también tocan. No he renunciado, aunque mi acción ya no esté a los niveles, porque además me preocupa mucho lo colectivo, y de nada sirve que yo me adelante, digamos, sino que contribuya, ayude a que los colectivos avancen, porque la batalla final sin el colectivo nunca va a existir. Por lo tanto, de la rebeldía que me llevó, fundamentalmente vamos a tener una rebeldía que se expresó en momentos de nuestra experiencia uruguaya en aspectos de diferencias metodológicas. Nunca estuvo, es una discusión que todavía nos debemos, si la importancia del método define los contenidos. Y creo que hay en la izquierda uruguaya, y la cuota parte la tenemos todos, un debate de una experiencia metodológica que desarrollamos década del 60, un pedazo de la década del 70, porque después la metodología, lo primero que tenemos que asumir que fue derrotada la metodología, las ideas no. Y en todo caso, todo el movimiento popular uruguayo empezó a seguir también otras instancias. Yo siempre digo en la reflexión, pues vamos a entender, en algún momento, digamos, en esa etapa, ni me gustaba votar, vamos a entender, digo, no vamos a adornarnos, y fue así. Y eso nos llevó a no lograr valorar algo que fuimos aprendiendo, que desde el punto de vista de la vida de la gente, las instancias electorales son las que concitan la convocatoria máxima, y quien no tenga contenidos y los exprese desde ese aspecto, como ahora nos está pasando con la candidatura de la compañera Virginia Cardoso, que lo que buscamos, que ella sirva más allá de los resultados del 10 de mayo, para expresar contenidos que le permitan a quienes escuchan, de pronto el 11, digamos, el año que viene, el otro año, entender que la continuidad, la permanencia de la lucha, sin contenido, es vacía. Hemos compartido el punto de vista de Carlos Coitiño, ex dirigente del gremio bancario de AEBU, fue integrante de la ROE junto a Cores, Gatti y Duarte, fue director de la Intendencia de Montevideo en el área de casinos. En el pasado periodo ocupó una banca en el Parlamento, es miembro del Comité Ejecutivo y del Comité Central del Partido por la Victoria del Pueblo. De toda la humanidad.
la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos le da abundancia a la